Hola a todos, bienvenidos a este último programa de Legado Cultural que tendremos este semestre. Y hoy presentaremos un recital didáctico de obras pianísticas de grandes compositores. Estas obras son selectas. Debemos aprender mucho acerca del repertorio y también acerca de los pianistas. En esta ocasión quiero primero presentar a nuestros invitados especiales, que son la maestra Oksana de Jacobo, docente y jefa de la Academia de Piano de la Escuela de Música. Bienvenida, gracias, maestra. También está el maestro Jonathan Pacheco, docente de piano y miembro de la Academia de Piano, aquí en la Escuela de Música. Y mi nombre es David Aguilar, yo también soy docente de la Escuela de Música y referente institucional del Legado Cultural. En esta ocasión se presentarán 5 alumnos destacados de la Escuela de Música y también del Conservatorio, ejecutando un repertorio pues, muy variado que incluye varios periodos, como el periodo clásico, como el periodo romántico y también alguna obra del siglo XX. Ellos van a ser presentados más adelante, los pianistas participantes, pero antes quisiera hacerles a los maestros algunas consideraciones, algunas preguntas que nos ayudarán a nosotros y al público a una mejor comprensión de la música que vamos a escuchar. Primeramente, maestro Jonathan Pacheco, ¿cuánto tiempo se prepara un alumno para estar listo para tocar en público? Bueno, depende del concierto. Por ejemplo, uno como este delegado, la pieza se la da el maestro un año antes, ¿sí? De modo que la pieza que va a ejecutar hoy, esta ocasión en noviembre, ya pasó por examen en abril pasado y también en noviembre pasado. O sea, ha pasado por 2 exámenes para poder llegar a ejecutar en público. Han estado en un proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento hasta que están listos. Sí, así es. Muy bien. Maestra Oksana, ¿cuántos niveles de ejecución hay en la Escuela de Música y en el Conservatorio? Gracias. Pues en el Conservatorio tenemos 7 niveles y hablando de niveles, un niño que entra en 6 años de su vida puede estudiar un nivel por un año y así llegando 7 niveles cumplir. Y se considera terminada escuela o terminado conservatorio y se presenta el recital de final de su grado. En licenciatura tenemos por ahorita 10 niveles de piano que incluyen también música de piano sacro y un nivel es no por año como a contrario con el conservatorio, un nivel es un semestre. Un semestre, entonces es más corto. Más corto, pero tenemos, hablando 10 niveles, es como 5 años. Muy bien. Para el nivel para los niveles que tienen que ver con la Escuela de Música que hacen 5 años, entonces serían 10 semestres, ¿verdad? Sí. Y para los que están en el plan Diamante. Para estos que están en plan Diamante, ahorita vamos a tener 8 niveles y 2 niveles más de ejecución de piano sacro y de perfección de música pianística. Muy bien, así que los alumnos tienen que trabajar bastante en el semestre para tratar de alcanzar sus niveles. Porque de verdad todavía tenemos preparando al alumno para entrar, entonces carrera larga y mucho trabajo. Sí, mucho trabajo para los pianistas. Sí, sí. Muy bien, después de estas aclaraciones pertinentes en torno a la preparación de los alumnos y los niveles de piano, comenzaremos entonces el concierto con la obra El Rondó Caprichoso, opus 14 de Félix Mendelssohn, que va a ser ejecutada por Lisa Olivas Escamilla, alumna del Conservatorio de Música. Lisa es alumna del maestro Jonathan Pacheco. Maestros, ¿qué podríamos decir acerca de esta obra? Es una hermosa obra. Bueno, es una obra considerada dentro de las piezas cortas relativamente. Dentro de sinfonías y conciertos de Mendelssohn, esta obra es más pequeña, pero no más fácil. Esta obra comenzó a componer Félix Mendelssohn cuando tenía 15 años y se sabe que durante 4 años la perfeccionó y agregó un movimiento más. Originalmente era rápida y de virtuosismo,
pero añadió una parte más lenta al principio. Se sabe que esa fecha, por cartas que él escribió a su hermana, que se la dedicó a una pianista a la que pensaba declararse, pedirle matrimonio, cosa que nunca sucedió. Sin embargo, nos queda esa pieza tan hermosa para hoy. Sí, que es difícil aprenderse una pieza como esa porque es larga o porque es rápida. Sí, es complicado porque cambia el estilo de lento y romántico y repentinamente a virtuosístico, con muchas octavas, muchas partes complicadas, y regresa a la parte también tranquila. Entonces es un carrusel, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo de sentimientos, característico del periodo romántico, por supuesto. Maestra Oksana, este compositor Mendelssohn era judío, ¿verdad? Sí, era judío y por desgracia de Hitler era prohibido compositor, quemaron partituras de él, prohibieron en Alemania y hasta el día de hoy no está tan famoso como por ejemplo Schumann, Schubert, pero es de misma altura, es un genio reconocido, es persona perfecto amigo que era él, porque era hijo de un banquero y con corazón muy abierto que se educó y fue músico. Él ayudaba a agrupaciones musicales, porque habían dos agrupaciones de época romántica que contrastaban, donde había Schumann, por ejemplo, y donde había Wagner, y ellos se peleaban mucho, y él trataba siempre de ayudar, calmar, o ayudaba económicamente mucho a necesitados, por ejemplo, desde misma familia de Schumann. Y era persona grande y grande compositor. Y qué lástima que mucha de su obra se Qué perdió. lástima, sí, se perdió, sí, ¿verdad? sí, se perdió mucho. Muy bien. Bueno, escuchemos con atención la participación de Lisa.
Después de haber escuchado esta hermosa obra tocada por Lisa, ahora continuaremos el concierto con la obra que se llama Scherzo número 2 en si bemol menor, opus 31, del compositor romántico Federico Chopin, y va a ser ejecutada por Antonio Hernández Hernández. Él es alumno del 5º año y su maestra es la maestra Elena Kolokolova. Maestros, ¿qué podemos decir acerca de esta obra tan grande? Es bastante larga. ¿Cómo hacemos para que un alumno aprenda de memoria una obra de estas dimensiones? Bueno, en primer lugar, debe estar convencido el alumno. El maestro estar convencido que el alumno puede, el alumno saber que con mucha práctica, mucho trabajo, lo puede hacer. Efectivamente, es una obra monumental de Chopin, de mucha dificultad, de mucha fuerza, sorprendente porque era un compositor que era alto, 1,86, y pesaba 48 kilos. Muy frágil. Es muy frágil, él tenía tuberculosis, enfermo, pero sus obras definitivamente no reflejan esa fragilidad. Son tremendamente complicadas, Y tanto poderosas. en ejecución. Sí. Sí, es muy dramática, obra muy dramática, tiene muchas variantes de dramatismo, pero en final de toda la obra no hay, no se termina pesimismo, se termina optimística. Y dentro de esta drama hay un sueño ligero de un joven, de una alma que siempre va a soñar por vida mejor, por su país, por alegría. Dentro, hay este grande conflicto y vamos a escuchar este conflicto, es muy interesante observar. Y sería interesante también saber qué significa la palabra scherzo. Sí, es ¿verdad? una pesada broma, scherzo. Es una broma pesada. Broma pesada, perdón. Sí, y hay que oír, porque broma, que se dramática broma. Y hay que, de lo mismo que usted pregunta, cómo tocar tan larga pieza, hay que saber que es una broma. Y tener para broma, tú debes tener también muy afilado carácter, saber hasta dónde tú puedes bromear con una persona y hasta dónde es molestia. Entonces lo mismo tocando, hasta dónde virtuosismo tú llegas y hasta dónde se convierte para tu molestia. Cuánta preparación técnica debe tener uno para soportar estas rondas, porque este scherzo todavía es rondado así, variado, ¿Tiene improvisado. una forma de rondo? Sí, y hay temas que se improvisan y rondan, que recientemente otra vez escuchamos otra vez, y esta también es una broma. Es muy interesante. Bueno, escuchemos entonces con mucha atención la participación de Antonio.
Después de haber escuchado esta excelente participación, ahora vamos a continuar nuestro concierto con la obra que se titula Doctor Gradus ad Parnassum del compositor impresionista Claude Debussy, que va a ser ejecutada por nuestro alumno Abel González González, alumno del tercer año, y su maestro es el maestro Jonathan Pacheco. ¿Qué podemos decir acerca de esta obra? Inmediatamente viene a mi mente el nombre. Es un poco extraño. Gradus ad Parnassum, ¿qué significa esto? Bueno, ese título está en latín y se refiere gradus a una escalera, escalones, niveles. Grados. Grados para llegar a la excelencia, ¿sí? Al Parnaso, a lo máximo que hay, ¿no? Esta obra es parte de una obra mayor de Debussy que se llamaba La esquina de los niños. Se lo compuso a su hija, Chuchu, de 3 años. Y son 7 piezas muy interesantes. Hay, por ejemplo, uno se le dedicó a su peluche, su juguete de peluche favorito. Le puso títulos en inglés porque la nana de su hija era inglesa y quería hablar inglés y batallaba mucho, ¿no? Entonces es un poco humorístico los títulos y el título es para niños, pero no es para ejecutar por niños, es una obra complicada. O para niños genios. O para niños genios, claro. Es una obra muy interesante. Técnicamente, ¿qué se tiene que hacer para lograr una pieza como esta? Escalas, escalas, escalas. Muchas escalas. Practicar. Sí, ¿verdad? los maestros Sí. tememos, he platicado un poco con el maestro Oxana, poner a que toquen Debussy. Sí. Un toque muy ligero, Sí. porque Pero su música profundo. sí, claro, es como un ambiente, pero no es para nada fácil. Sí, entonces se complica esa contradicción entre difícil, pero que suene fácil, ¿no? Entonces eso hace que enseñarlo es complicado y tocarlo más todavía. Sí, porque también es una pieza bastante rápida. Sí, ¿verdad? es técnica y buscar este emparejo tono dentro de estas escalas que van y lograr sentido de impresionismo y sentido de que es broma, o otra vez hablando, y también perfección.
grados ad Parnassum, sueño de cualquier músico ad Parnassum. Sí, ¿verdad? Llegar a la excelencia. Así es. Muy así bien. es. Bueno, pues escuchemos con mucha atención la participación de Abel. Después de haber escuchado esta participación, muy interesante, entonces continuaremos con nuestro concierto con una obra muy interesante y muy especial, porque estamos en México. Y esta obra se llama Intermezzo, del compositor mexicano Manuel María Ponce, que va a ser ejecutado por Devani Rosales. Devani es alumna del tercer año y su maestro es el maestro Jonathan Pacheco. ¿Qué podemos decir acerca de esta obra? Es un intermezzo, ¿qué significaría esa palabra? Bueno, originalmente un intermezzo significa algo que está en medio. Se tocaba entre dos obras más grandes. Intermedio. Intermedio, entonces poco a poco fue tomando importancia y resultó teniendo su propio espacio, ¿no? Un intermedio que ya es por sí mismo, no ocupa otras obras, es un intermezzo. Muy bien, y el carácter de esta obra es muy hermosa porque tiene características europeas, pero también tiene características criollas y mexicanas y de todo. ¿Cómo fue que llegamos a una obra como esta? Probablemente es la obra más tocada de un compositor mexicano para piano. El compositor, Manuel M. Ponce, nació a fines del siglo XIX. Entonces, al principio del siglo XX fue a Europa a estudiar, era excelente pianista, vendió su piano de cola que le había heredado sus abuelos, para irse a estudiar a Alemania y a Francia. Entonces, él recibió mucho romanticismo, lo que era la corriente romántica. Sin embargo, él nunca dejó su querencia, ¿no? Como mismo aquí en México, su amor por la patria. Entonces, en todas sus obras, aunque sean románticas, también son nacionalistas. Y fundó, digamos, un estilo que sería romántico nacionalista. Maestra Oksana, usted es ucraniana. ¿Y cómo fue que se ha
introducido a esta música mexicana como el intermezzo y otras obras que le ha dado a sus alumnos? Me encanta música mexicana, encanta. Y me fascina que alumnos están comprendiendo valor de propia cultura, valor de propios compositores, amando su propia cultura. Se levanta mucho patriotismo y con patriotismo en buen sentido se levanta a nivel de vida de comunidad, de actuación uno con uno. Y me interesa mucho que alumnos aprenden. Y me fascina Chopin de México. Verdadero Chopin de México. El verdadero sí, Chopin. Una alumna mía, Irene Romero, hizo su titulación sobre Emanuel Ponce y fue hasta Ciudad de México con todos los archivos, investigamos mucha cosa, muchas músicas, muchos álbumes que no están conocidos y recién estamos aprendiendo cosas nuevas. Y me encanta todo que Ponce escribió porque de verdad es postromántico y nacionalista compositor. Y a pesar de ser una pieza bastante pequeña, es compleja. No es del todo fácil. Demasiado. Esta nota de sí que entra música con esta nostalgia por su patria. Y luego va ligera melodía bonita, dentro de cual aparece luego melodía más contralto, profunda, que canta de corazón con dos voces. Y arriba hay otra melodía. Y luego fuego, aire te lleva y regresamos con paz. Con notas así terminamos y iniciamos. Y es esta nostalgia por algo hermoso. Sí. Bonito. Bueno, pues esta es una obra para disfrutar. Sí, para Así disfrutar. que disfrutemos Sí. con mucha atención y escuchemos tocar a Devani. Después de haber escuchado el intermezzo de Ponce, ahora vamos a continuar con nuestro concierto con la obra que se llama Rondó a Capricho. Esta es una pieza muy interesante del compositor clásico
Ludwig van Beethoven, y va a ser ejecutada de nuevo por Lisa Olivas Escamilla, alumna del Conservatorio de Música, y su maestro es el maestro Jonathan Pacheco. ¿Qué podemos decir acerca de esta obra que es tan rápida y tan larga y aparentemente tan sencilla? Bueno, dentro de su título lleva mucha explicación. Es un rondó. Rondó quiere decir una ronda. De modo que un tema da vueltas. Pasa otra cosa y regresa. ¿Sí? En el manuscrito que fue descubierto después de la muerte de Beethoven, o sea, nunca se ejecutó en su vida, alguien escribió, su alumno, probablemente que era su secretario, Ries, decía, furia por una moneda perdida. ¿Sí? Y es humorístico, ¿no? Donde dice, cuando te enojas por algo que es tan obvio, ahí está tu moneda, quieres comprar algo y no está. ¿Sí? No es una furia de enojo, ¿no? Sino de impotencia, ¿no? De dar risa. Pero la pieza no es de risa, es bastante complicada técnicamente, te exige mucho. Te exige mucho velocidad, arpegios, octavas, prácticamente tienes que desarrollar toda tu técnica en una sola pieza. Entonces sí es muy complicada. Es casi como si fuera una sonata de dificultad. A ese nivel, sí. Ese nivel de dificultad, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene que hacer un alumno para llegar a unificar todo esto, todas estas secciones? No ignorar estudios de Czerny, tocar. Se recomienda. Se recomienda escalas, acordes, arpegios, se recomienda toda técnica, observar bien antes de comenzar cosas serias, porque luego mismas partes de esta técnica se representan en piezas, sí. Y sin preparación... El alumno no sabe qué hacer. Y Lisa precisamente tiene esta preparación de años, estar en conservatorio. ¿Se le llamaría esto una preparación clásica? Sí, clásica académica. Académica, sí. Porque sí. Si no sale el rondó. Y Beethoven de verdad es muy técnico compositor, es difícil. Y eso que el tema es aparentemente muy sencillo, ¿verdad? Es así como si fuera cualquier cosa. Un capricho. Es un capricho. Por eso se llama capricho, sí. Maestra, gracias. Ahora ya entendemos el verdadero significado de esta pieza. Bueno, escuchemos con mucha atención la participación de Lisa.
Después de haber escuchado la participación de Lisa, seguiremos con nuestro concierto con la obra que se llama Córdoba, del compositor cubano Ernesto Lecuona, que va a ser ejecutada por nuestra alumna Rosaura Álvarez Martínez. Y ella es alumna del 5º año. Y su maestra es la maestra Oxana de Jacobo. ¿Qué podemos decir acerca de esta pieza tan significativa? Pues es hermosa pieza de compositor Lecuona, y compositor Lecuona era persona de Cuba y escribió esta suite Andalucía, que se llama, y obra que va a tocar Rosaura, Córdoba, es parte de suite Andalucía. Y Andalucía en España es una región. Región separada, autónoma, vamos a decir, con su cultura, con sus reglas, y piezas que entran a esta suite son ciudades de Andalucía, y Córdoba es una de ciudades. Entonces, escuchemos viendo naturaleza, aire, música de España, pero de verdad suite es obra musical que debe tener danzas, y no son piezas, Córdoba no es danza, Córdoba es una ciudad. Pero esta música tiene carácter bailable, danzable, ligero. Y esto el compositor quiso que escuchemos porque llamó Suite Andalucía. Es baile de tu alma hacia España. Es un compositor interesante, sí, porque su padre era español, ¿verdad, sí, profe? Así es, muchos confunden a Lecuona como compositor español y no es así. Sí, Él fue de España a Cuba a hacer un reportaje y se quedó. Le encantó la isla, se enamoró de una cubana y se casó. Pasa con algunos extranjeros que llegan a Latinoamérica. Pero en cuanto creció, él quiso ir a la tierra de su padre. ¿sí? Visitó mucho España, tuvo conciertos, muchos éxitos ahí. Y entonces su música, aunque es títulos españoles, es una mezcla total, ¿no? De lo que es ritmos afrocubanos, melodías latinoamericanas. Es lo que se llamaría música mestiza, latina, ¿verdad? Con algo de España, algo mestizo, algo autóctono, algo africano, toda esa mezcla. Sí. Bueno. Y es un genio, mestizo genio cubano, reconocido hasta de Paderewski. Él dijo cuando vio a este niño joven, cuando tenía apenas 15 años, él dijo, es un genio músico. Y cubanos son muy orgullosos de Lecuona. Sí, pues vamos a disfrutar con mucho cuidado y con mucha atención esta obra tocada por Rosaura.
Bueno, después de haber disfrutado de esta obra cubana, ahora vamos a finalizar nuestro concierto de esta ocasión y escucharemos la obra que se llama Tocata del compositor armenio del siglo XX, Aran Khachaturian, que va a ser ejecutada una vez más por Abel González González, alumno del tercer año, y su maestro es el maestro Jonathan Pacheco. Esta es una obra rápida y energética. Sí, el piano siempre se ha discutido si es instrumento de cuerdas o si es de percusión, porque las cuerdas golpean, ¿no? El martillo golpea las cuerdas. Y en esta obra se declara definitivamente que es de percusión, en esta obra por lo menos. Es muy percusiva. Usa sí, elementos percusivos, percusión quiere decir golpear. Sí, entonces empieza a lograr de una manera salvaje, digamos, primitiva, algo muy, muy humano, antiguo, ¿no? Pero en la parte de en medio mete una parte muy, muy lírica, muy bonita, dentro de los parámetros del siglo XX, ¿no? Porque Khachaturian estudió en el Conservatorio de Moscú, armenio, pero estudió allá, entonces su música es muy diferente, no es rusa, no es armenia, sino una mezcla de todo, ¿no? De hecho, esta obra es muy interesante porque la compuso cuando era estudiante todavía del conservatorio, muy joven. Y esa obra la estrenó y la grabó su mejor amigo, que también era pianista, y él le dijo, tú estrénala, tú grábala. Muy bien, esta es una obra que yo la siento un poco fragmentada, quiero decir, muchas secciones que hay que pegar. ¿Cómo hacemos para que el alumno la visualice y la comience a pegar y que se comience a escuchar como una pieza sola? Tiene muchas partes psicológicas, ¿no? Tocar una pieza de ese tamaño porque, como dices tú, tiene partes separadas que parecieran no tener mucho afín entre ellas, se practican por separado, pero se tocan como un todo. Entonces el alumno debe estar preparado para cambiar y a la vez mantener una unidad de una sola pieza, ¿no? Sí es complicado y tocarla en público es cansado. Podríamos decir que esta pieza es energética. Sí, sumamente. Sumamente física. Y es como nación armenio, es muy dignos gente, muy nobles gente y con fuertes caracteres. Fuerza Y fuerte carácter con dignidad. Y muchos colores aparte. Y esta tocata es sumamente difícil de tocar. Mucho aprecio con Abel que hace este tipo de piezas porque sí, psicológicamente soportarla es difícil, pero se oye Armenia adentro. Sí. Sí. Y Khachaturian es más amado compositor de Armenia. Sí. Bueno, pues vamos a poner atención y vamos a tratar de escuchar a Armenia en esta pieza. Así es. Bueno, pues vamos a escucharla de las manos de Abel González.
Hemos escuchado un concierto maravilloso. Hemos visto el talento y el esfuerzo de los ejecutantes y también de sus maestros. Y queremos hacer algunos agradecimientos especiales a los alumnos que tocaron en esta ocasión y a sus maestros. A Lisa, Antonio, Abel, Rosaura y Devani. Nuestro agradecimiento y reconocimiento por su esfuerzo, por sus prácticas intensas y también por el tiempo que dedicaron a esta grabación. También agradecemos a los maestros de la Academia de Piano de la Escuela de Música, la maestra Oxana de Jacobo, la maestra Elena Colocolova y al maestro Jonathan Pacheco. Nuestro agradecimiento y reconocimiento por su apoyo a la cultura institucional. Un agradecimiento especial también se lo damos al Departamento de Comunicación Institucional por su apoyo en la grabación de estos programas de legado cultural que se compartieron con los alumnos en este semestre en su modalidad virtual. Y a ti, querido alumno, que has asistido respetuosamente a los programas que hemos producido para tu desarrollo cultural, te damos las gracias.